Señor Padre eterno, Padre de misericordia, delante de tu presencia nos presentamos en esta mañana, Señor, para dar honra y gloria, Señor, y agradecer tus misericordias, agradecer tu fidelidad, agradecer, Señor, todo el bien que tú nos has concedido, Padre. En esta mañana, Señor, levantamos nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones delante de tu presencia, oh Dios. Oh Señor, oh, para que tu Espíritu Santo, Señor, sea con nosotros, derramando sobre nosotros, Señor, el fuego, derramando sobre nosotros, Señor, la fortaleza, derramando sobre nosotros, Señor, el gozo, derramando sobre nosotros, Señor, esa sensación, Señor, esa convicción, Señor, de el privilegio que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta mañana, Señor soberano, queremos darte honra y gloria por tu palabra, Señor. Esta palabra tuya que traza el camino a seguir. Esta palabra tuya que nos consuela. Esta palabra tuya que nos edifica. Esta palabra tuya, Señor, que tiene poder para darnos herencia con los santificados. Oh Señor, te damos gloria, te damos gracia, te damos, Señor, y te pedimos en esta mañana que tomes este momento, Señor, para establecer en nosotros el norte de tu palabra, para establecer en nosotros, Señor, la fortaleza, sabiendo, Señor, que si vivimos es porque tú vives, Señor. Eres el único consuelo, eres el único refugio, eres el único ayudador, eres el único consuelo, eres el único, Señor, que auxilia nuestras vidas. Los hombres nacemos, crecemos, Señor, como la flor y también nos desvanecemos. Pero tu palabra, Señor, permanece para siempre. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Tu palabra permanece para siempre. Señor, el mundo anda buscando cosas, buscando respuestas, Señor. Oh, Señor, aquí están todas en tu palabra, Señor. Y nosotros te damos gracias por todo lo que has hecho a lo largo de nuestra vida, Señor, incluso antes de nosotros nacer, creando las condiciones para que nosotros, Señor, nos doblegáramos ante el amado tuyo, tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta semana acabaron a un pastor famoso de este país porque dijo que a veces hay que quitar unos cuantos para que la mayoría pueda vivir tranquilo. Sí. Todo el mundo se alarmó, se escandalizó cuando dijo eso. Y a veces es sorprendente cómo la gente lee la Biblia y quiere interpretar lo que quiere interpretar. Porque si hay algo que la Biblia deja bien claro, es que Jehová es varón de guerra. Pocos dijeron amén aquí. Jehová es varón de guerra. A nosotros no nos gustan esos temas. De hecho, yo no sé qué es lo que la gente cree que va a pasar cuando Cristo venga. Porque será bien para lo suyo, para su pueblo, para su iglesia. Pero antes de que el Señor venga, tiene que caer el juicio al reino del anticristo y a los que se postraron ante el sello de la bestia. Y el Señor va a acabar. Eso es lo que dice Apocalipsis.
Recuérdense que la Escritura dice claramente que el Señor va a aparecer por segunda vez sin relación con el pecado. Él vino la primera vez a salvarnos, a redimirnos, porque las profecías indicaban, como lo es Isaías 53, que el Mesías tenía que sufrir, tenía que morir, que Jehová cargó en él los pecados de nosotros y que su herida fue el pago por nuestra paz. Pero Isaías 63 también habla de esa venida violenta donde sus vestidos van a estar llenos de sangre, porque hay un día de venganza, hay un año de gracia, amén, pero hay un día de venganza, amén, hermanos. Y Dios es lento para la ira y grande en misericordia, y eso quiere decir que Dios va a desatar una guerra final donde el diablo que engaña a las naciones va a pretender enfrentarse al único que es digno del reino, que es Cristo. Entonces la gente parece ser que no está entendiendo que el Armagedón viene. Y es una guerra final. Porque el Dios de nosotros utiliza las guerras desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y el tiempo presente para mandar juicio a las naciones. Entonces nosotros tenemos que alinearnos al cielo, porque mientras Dios está acabando en el Apocalipsis con la tierra, mandando juicio, los ángeles están adorando al Señor. Porque entienden que el castigo que Dios le está dando a la humanidad es justo. Porque ciertamente nosotros todos los días estamos buscando unos problemas con el Señor. Incluso deberían agradecer que Cristo vino y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Porque de lo contrario ya esto se ve acabado ya. Es un tiempo de gracia que se ha dado. Amén, hermanos. Amén. También el Papa de algunos de los que están aquí sentados decía que el trabajo de la iglesia es el mensaje de la paz. Y es cierto. Sí, pero no es la paz de la quietud y la tranquilidad, es la paz de Dios en Cristo Jesús. El mensaje del Evangelio es que Dios ha abierto una puerta, ha dado una oportunidad en Cristo para que el hombre se reconcilie con Dios. Amén, hermanos. Sin embargo, esa posición que tiene el Señor que habló está totalmente despegada del mensaje de las Escrituras. Porque las Escrituras hablan claro de que no en vano, abran su Biblia, Romanos 13, no en vano Dios le ha dado la espada. De hecho, yo creo que este es uno de los textos que debería confrontarnos más a nosotros y desencajar y volver a organizar nuestra teología, nuestros pensamientos teológicos. ¿Por qué? Porque son de los temas que abiertamente la Biblia admite, afirma que los encargados de la autoridad son ministros de Dios. La verdad es que cuando uno ve a un político hablando, uno de los textos que más exige fe. Porque estos políticos, tú parece que son ministros del diablo, no del Cristo. Pero el concepto de la autoridad y del orden de Dios está establecido. Ahora, de que lo ejerzan mal, Romanos 13, 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores,
Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Aquí hablando de cualquier tipo de autoridad, desde un general, desde el jefe tuyo, desde la gente que administra la justicia, porque a veces nosotros vivimos en un sistema hoy y la mayoría, un grupo de gente como que no entiende cómo funciona. Y en realidad, en un país como el de nosotros, la forma como está organizado el poder, el verdadero gobierno de un país es el Senado. Por eso se llama poder ejecutivo, porque ejecuta. ¿Ejecuta qué? Lo que determina quién. Un presidente es un muchacho demandado, literalmente, del Senado. ¿Eh? No, aquí no funciona así, pero en el orden mismo. Esto es un país presidencialista, ¿sabes? Pero la realidad es que, oye esto, el Senado puede tumbar al presidente, legalmente hablando, pero el presidente no puede tumbar al Senado. Los senadores pueden mover todos los jueces, pero los jueces no pueden mover porque es que es el primer poder, es de donde sale todo. Por eso aquí le reclaman al presidente y deben reclamarle al Congreso. Porque hasta el presupuesto de lo que se va a gastar en un año es una ley y tiene que ser aprobada. Él solamente está ¿qué? Ejecutando. Nosotros somos los que le damos un poder más de lo que es. Y a veces nos preocupamos mucho por el presidente, a veces. O sea, no nos preocupamos tanto, pero a la hora de elegir un presidente y el Senado, le tiramos toda la carga al presidente, no al Senado, que es el verdadero poder. Porque al final quien gobierna son las leyes. Quien gobierna es la palabra. Cuando digo la palabra es donde se origina las leyes. En el caso de nosotros los cristianos es la Biblia. Por eso que hay gente, pasa lo mismo en la iglesia, el pastor. ¿Qué pastor ni pastor? La Biblia. Porque es lo que está para obedecer. De hecho, no solamente él, todos están para obedecer. No hay opciones, no hay opiniones. Y si la Biblia si la Biblia dio su opinión, ¿qué hacemos nosotros opinando? No, es acatar. Entonces la iglesia tiene el poder ejecutivo de Cristo. Pero Cristo es el que forma. De hecho, de ahí que viene la palabra anciano. Anciano era el senador de Roma. Nosotros Dios nos puso para ejecutar su voluntad. Por eso le dice Pablo a los Corintios, ven acá, ¿ustedes recibieron la palabra o de ustedes salió la palabra? Ustedes son los que saben. El asunto es que nosotros deberíamos tener más conciencia a la hora de elegir la gente que va al Senado. Porque ellos pueden tomar medidas legalmente, constitucionalmente, para si un presidente se está saliendo donde tiene que salirse, ponerlo en orden. Aquí no funciona así. En la práctica, en la apariencia no funciona así. Pero en realidad, en última instancia, el poder radica en las leyes. Por eso es que el presidente todo lo que hace tiene que ser de acuerdo a la ley y basado en la ley. Y cada decreto es una ley, no igual que otras, no la misma categoría, pero sí, todo tiene que ser dentro. Exacto. No se escuchó, varón. Que hay decretos que pueden ser transitorios, por eso no es como parte de ley, pero no una ley permanente. Tú no ves que el presidente no puede poner impuestos por decreto. Esos impíos están encendidos y están adelantados. Porque ellos no dejan que toquen los cuartos, sino es previamente ellos. Amén, hermano. Somos nosotros que no le damos importancia al dinero. Pero mira cómo es, está todo amarrado. El presidente es lo que se le asigne. No puede hacer lo que él quiera. Y puede patalear lo que él quiera. No importa. Ya tú sabes. Volviendo aquí, toda autoridad puesta por el Señor, dice Pablo, está puesta por el Señor. Porque Dios es un Dios de orden. Amén. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo.
Mire, aunque la realidad no funciona así, el concepto y la voluntad, el decreto que salió del trono de Dios es este. Lo que hay que hacer es, porque la verdad que las cosas no funcionan así, es que todo el que esté mal o se saca o se ajusta. Pero el orden es el orden. Amén, hermanos. Se lo digo para que no salga ahorita a la calle creyendo que las autoridades que usted ve que andan en un motor andan correcto. No sea ingenuo. No estamos en Suiza. Estamos en RD. Entonces uno se cuida de muchas cosas que pasan en la calle, porque uno sabe. Sabe que los otros días me tocó venir a una actividad y cuando vengo por allá veo que me pasa un motor así, ¿sabe? Los agentes. Y él cuando me ve y yo lo veo, pero él no me ve a mí porque por el cristal, y digo, bueno, este me va a parar. Así mismo. Dio la vuelta y se me metió atrás. Dice él que él tiene rato diciéndome a mí. Es mentira, pero yo lo vi cuando dobló. Ahí yo me di cuenta que, en ese momento me di cuenta que ya los policías aquí tienen cámara. Ahí fue que yo me di cuenta, yo no sabía que ellos tenían cámara. O sea, y ese trailer, esa mentira que él dijo ahí, sabiendo que él está haciendo. Y yo miré, y como en Estados Unidos, aquí la mayoría de la policía tienen cámara ya. Aquí. Ya tú sabes. Y eso es para precisamente controlar los abusos que se cometen por parte de aquellos que no se ajustan. Porque es que Dios aquí le está dando un modelo, un diseño de cómo tienen que obrar. Y tienen que obrar no para infundir temor al que hace ¿qué? Sino al ¿qué? Al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Recuerde que Pablo está claro de que a él mismo lo dejaron preso como por 2 años más porque el tipo quería dinero. ¿Recuerdan que a él lo dejaron preso? Y a él, todos los que escucharon el testimonio de él testificaban de que él no había hecho nada, ni siquiera para que estuviera preso. Pero seguía preso. Y sabía Pablo que los judíos tenían un plan porque le llegó a la noticia por un sobrino de él, que querían que él bajara a Jerusalén para en el camino matarlo. Y las autoridades sabían eso, porque Pablo se lo informó. Y en varias ocasiones ¿tú no quieres ir a Jerusalén? ¿Para qué? O sea, estamos hablando de un hombre que está claro de que el mundo real no funciona así. Si hay algo que la Biblia tiene bien claro, es esto es lo que Dios estableció. Ahora, lo que sucede es esto, porque ellos también están desobedeciendo el orden que Dios mismo le impone a ellos. Por eso cuando usted ve, cuando Juan el Bautista está predicando, que los soldados le preguntan, ¿y nosotros qué haremos? Él le dice 3 cosas. Confórmese con su salario. Hace 2000 años la policía siempre ha sido mal pagada. Segundo, no hagan expediente a nadie. Y la otra es que no extorsionen a la gente. Ya tú sabes. O sea, Juan, ungido de Dios, llamado de Dios, enviado de Dios, está claro de cómo funciona el juego. Pero aún así hay un poder, hay una autoridad delegada, independientemente de que ellos no hagan lo que deberían. Aunque tenemos que admitir que generalmente sí se hace. Porque si no se hiciera generalmente, esto fuera un caos, esto fuera un desastre. O sea, la mayoría de las autoridades hacen medianamente bien su trabajo. Porque si no, aquí no se pudiera vivir. Amén. No hay forma. Entonces, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y aquí viene, entonces yo te pregunto, oye esto, si esas personas que están allí, cerca de la bolita del mundo, que eso significa otra cosa, pero hay una bolita, okay. El asunto es, si esa gente que están ahí, la Biblia le llama servidores y ministros de Dios,
No hemos pecado nosotros cuando usted como cristiano está ejerciendo en la semana su carrera, su negocio, su profesión. Y usted considera que usted no está rindiendo un homenaje y un culto a Dios. Si ellos son ministros de Dios, como dice Pablo, yo más. Son apóstoles, yo más. Si esos son ministros del Señor, imagínate tú. Por eso le decía ahorita que esto disloca un poco las ideas que tenemos nosotros acerca de esa vida cotidiana. Que para el Señor es un culto que tú estás rindiendo cada vez que tú estás ocupado en tus, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, en tus negocios. Porque si esa gente son ministros de Dios, ya tú sabes. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Léalo, léalo. Porque no en vano lleva la espada. Ya usted ve por qué. Ya usted ve por qué. En el versículo 19 del capítulo 12, ¿qué dice? No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿De quién es la venganza? ¿Y qué dice el 4? Porque el servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo usted, porque no hermano lleva la espada, pues el servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Quiere decir que yo no puedo vengarme? ¿Quiere decir que yo no puedo vengarme? Quiere decir que Él es el que tiene que vengarme a mí. Porque Él es vengador de Dios. Lo que la Biblia dice, que no es yo personalmente. De hecho, ahí lo dice en el versículo 18, si es posible, ¿verdad? El 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No venguéis. Entonces hay una decisión mía, o sea, hay un decreto de la voluntad de Dios y una decisión que yo debo acatar esa voluntad, donde yo no puedo tomar la justicia en mis manos. Amén. Pero como la viuda, voy donde el juez injusto para que me haga justicia, aunque sea para que yo no le haga perder su paciencia, como dice el texto. En la iglesia se ha popularizado mucho la idea de que el creyente no se puede vengar. Sí, no solamente nosotros, los cristianos, no podemos vengarnos. Todos esos dominicanos que están allá afuera tampoco pueden vengarse, porque la violencia es exclusividad del Estado. Así se llama, la violencia. Porque la gente cree que la violencia es mala, la violencia no es mala. Lo que es malo es los motivos. De hecho, no en vano lleva la espada. La espada, ¿para qué usted cree que es? De hecho, eso es lo que Pablo quiere decir. Eso no es decoración. Eso es para cortar. La espada es para atravesar. La espada es para matar. Para imponer a la fuerza el bien. Porque Él no debería castigar al que hace lo bueno. Está saliéndose de la naturaleza propia de su función. Por eso, cuando en un país el mal progresa, es culpa del Estado. Siempre. Siempre. No, eso no quiere decir que no van a pasar cosas malas. Pero cuando se establece y se queda establecido, es culpa, el Estado no está haciendo la función. Y la iglesia no le está recordando al Estado cuál es su función. Pero la primera que está quitándole el filo a la espada de la iglesia. Y hoy, ayer era la espada, hoy son
pistolas, balas, ametralladoras. Y tú eres pacifista, que te lleve el diablo. ¿Te gusta la paz? Que te lleve el diablo. Usted no entiende la vida. Soñador, iluso. Tú no sabes que tú vives en un mundo caído y que esta es la forma de frenar el mal. Porque cuando alguien hace algo malo y no se castiga, los hombres, dice el proverbio, se animan a hacer lo malo. El crimen no paga. Así debe ser. Y cuando paga, alguien está incumpliendo su rol. Para que lo sepa. Te advierte Pablo a ti y a mí, nos dice, no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Y cuando él no usa la espada y persigue con la espada y usa la espada, él está faltando a Dios. ¿Por qué ustedes no dicen amén? ¿Por qué no están de acuerdo con eso? ¿No están de acuerdo con eso? Ustedes solo quieren andar flotando en el aire, chocando con las... Esto es teología bíblica. Dios no se equivoca. Mira en qué libro Dios pone en el libro romano. No lo pone en otro, en el libro de Romano, así abiertamente. Porque es servidor. Ok, versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de ¿qué? Sino por causa de la conciencia. Y por eso, pues por esto pagáis también los tributos. Pues son ¿qué? Mira todas las veces, ministros de Dios, servidores de Dios, servidores de Dios. Ya van 4 veces que lo dice en este texto. Pues son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Por eso cuando el mal se establece, se fortalece en una sociedad, el Estado no está continuamente atento a lo que tiene que hacer. Es así. El Estado no está haciendo lo que tiene que hacer. Pero en el diseño de Dios, el Estado tiene que funcionar. Tiene que funcionar. Porque para eso fue que Dios lo ungió. Pues es servidor y ministro de Dios. Y me encanta que la Biblia utilice esas palabras, que también son las mismas palabras que utiliza para cualquier persona que sirve dentro de la iglesia. El trabajo de nosotros no es debilitar la justicia, al contrario, que se profundice y que persiga el mal y que se haga lo que se tenga que hacer. Amén, hermanos. Entonces, los cristianos no deberíamos ser aliados del Estado, porque reconocemos que así como Dios constituyó lo que somos en Cristo Jesús, así ellos también tienen una responsabilidad dada por el mismo Señor Jesucristo. Porque no es el Señor Jesucristo que estableció la iglesia y la redimió. Bueno, eso es lo que dice Pablo del capítulo 1 al capítulo 8 de Romanos. Y después en el 9 y el 10 y el 11 incluye el pueblo de Israel y el plan de Dios ahí. ¿Por qué para nosotros el Estado no debería ser un problema? Siempre y cuando se acate el orden de la función dada por el Señor. Porque eso de la separación de la iglesia y del Estado, eso es un cuento. Porque ¿quién es que vota? ¿Quién es que vota? La separación es a nivel de función, de roles. Dios le dio al Estado la autoridad de investigar el mal, castigar el mal y exaltar el bien. Por eso hay mucha gente en nuestros países desanimado. Porque ni se persigue el mal, pero tampoco se exalta el que hace bien.
Amén, hermanos. Versículo 8. No debe el creyente tener problema con el orden que Dios ha establecido fuera de la iglesia. ¿Por qué? Versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama, ¿qué? Ha cumplido la ley. ¿Y tú sabes cuál es el problema, por ejemplo, de la ley dominicana? Que hay el Código Penal no es tan severo como debería. Pero al final, en un 80, podemos decir, un 70, 80%, la ley que establece Dios, la ley de Moisés, es la misma ley que están aplicando allá afuera. Salvo que las penas no son las mismas. Y que hay cosas que la Biblia condena con una pena capital a veces, y ellos lo tratan como que eso no es nada. Pero usted lee Romanos capítulo 1 y Pablo menciona una serie de pecados que dice que el que practica esos pecados son dignos ¿de qué? De muerte. Amén. Pero aquí nosotros entendemos, las leyes de entienden que no, que eso no es nada y que eso con un par de años de cárcel se resuelve. Pero la Biblia establece que el que a hierro mata, a hierro muere. Y si usted mata a una gente, la Biblia dice que a usted hay que hacerle lo mismo. Nadie dice amén ahí. Porque la mayoría de nosotros no hemos entendido la gracia. Para que exista la gracia, tiene que existir la ley. Porque la gracia es un indulto de Dios. La gracia en Cristo eso es un indulto. Pero sin ley no hay pecado y sin ley tampoco hay consecuencia y sin ley tampoco se puede perdonar. Por eso la ley y la gracia van de la mano en el Nuevo Testamento. Dice Pablo que contradecimos la gracia, la ley. Dice, no, al contrario, la confirmamos. Porque el propósito de la ley es santificar, porque ella es espiritual, es santa, justa y buena. Ahora, la ley de los hombres, no toda la ley que está aquí en este país necesariamente representa la totalidad de la voluntad de Dios, pero generalmente esas leyes tienen como propósito establecer, consolidar el bien o perseguir el mal. Donde somos flojos es en las consecuencias, porque la Biblia lo resuelve fácil. Tú tienes un hijo mañoso, rebelde, que no te hace caso, sácalo y los ancianos del pueblo que le entran a pedrar y se acaba el problema. Nadie dijo amén. Nadie dijo amén. ¿Por qué nadie dice amén? Porque no estamos de acuerdo, ¿verdad? Está bien. Sí estamos de acuerdo, para que tú veas la hipocresía de nosotros. Sí estamos de acuerdo. ¿De qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Murió por qué? Por el pecado de nosotros. Porque es la paga del pecado, ¿qué es? ¿La paga del pecado qué es? ¿La paga del pecado qué es? Entonces, ese que está allá afuera quebrantó esa ley, tanto terrenal como divina. Y eso en las Escrituras dice que se paga ¿con qué? Por eso yo le dije a ustedes el otro día que la mayoría de nosotros nos quedamos en Lucas capítulo 15. Y mira, hay un tiempo, hay una temporada en que está bien que Dios tenga misericordia de nosotros, pero yo no sé, en mi experiencia personal me he dado cuenta que a mí como que se me acabaron los años de gracia, ¿sabes? Antes yo hacía cosas y decía cosas, pero yo siento que, no sé, con el tiempo, ¿verdad? Como que el Señor como que me aprieta. Pero antes yo hacía esos chistes y no pasaba nada, y ahora sí. Porque pasa igual que con los hijos. Cuando están chiquiticos se hacen pipí, lloran. Sí, pero después que tienen 15, 18, 20, usted lo tolera igual. Entonces, maliciosamente, porque es un asunto malicioso, nos quedamos. Mira, oye lo que te voy a decir. Todo el consejo de Dios, no te quedes en una sola cosa.
Todo el consejo de Dios, porque es malicia cuando yo agarro Lucas 15 y me quedo con el hijo pródigo y el 16:1. ¿Qué hacemos con el 16:1? ¿Qué dice Lucas capítulo 16, versículo 1? ¿Qué dice? No, ninguno se acuerda. Pero si le hablo de Lucas 15, sí, porque a nosotros nos encanta una misericordia. Nos encanta una misericordia. Nos encanta una misericordia. Claro que sí, claro que sí. Y lo más lindo, ¿sabe qué es? Que bíblicamente hablando, misericordia no significa perdón. Misericordia no significa perdón. Misericordia significa que Dios no me va a castigar a la magnitud. Por lo tanto, cuando tú dices que el Señor tenga misericordia de ti, ¿tú de verdad estás entendiendo que estás atrayendo el juicio a tu vida? No, porque nosotros lo que pensamos es que Dios tenga misericordia de mí. Quiere decir que Él me exonere del castigo y las consecuencias de mis actos. Todo lo contrario en las Escrituras. En las Escrituras es que Dios, si es obedeciente, puede cobrar 50 o dar el castigo de 50, pero el castigo viene. Por eso David dice, Señor, ten tu misericordia porque el hombre no tiene misericordia. ¿Sí o no? Y usted se va en ese sentimiento. Sí, pero se murieron 70,000. Ay, si el Señor no hubiese tenido misericordia. ¿Lo mata todo? Murieron 70,000. Fíjate que la gente sí se acuerda de que Dios tiene misericordia y el hombre no. Pero no se acuerdan del resto de la historia. Por eso te digo que interpretamos las Escrituras maliciosamente. No nos quedamos con Hechos, nos quedamos con Lucas 15, del hijo pródigo que vuelve. ¿Por qué que es el sueño húmedo de cualquiera? Coger una suma de dinero, irte a Las Vegas, irte a Dubái, irte a explotarlo y cuando tú vengas para atrás. Uy, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Peor que el pueblo de Israel que se sentó a comer y a beber y a juzgar. Y se levantó a divertirse. Hoy tú sabes lo bueno que es que me suelten a mí, para que usted vea unos pesos de eso. Y yo cuando venga para atrás, ay, mi hijo, venga, mi hijo lindo, bello. Eso es lo que nos encanta a nosotros. Por eso la fe de nosotros no deja de tropezar. La fe de nosotros no deja de caerse. Porque pensamos que no hay consecuencias. Por eso Lucas 15 nos recuerda aquella misericordia inicial que Dios tiene con nosotros en Cristo Jesús. Pero el capítulo 16 nos recuerda que esa vagamundería no se puede repetir. Y lo quiere bíblicamente sin parábolas, como el hijo pródigo y el mayordomo infiel. Lo quiere. Tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más, para que una cosa peor no te acontezca. ¿Y por qué no estamos saltando aquí ahora mismo y dando gloria a Dios? Porque nos encanta esa imagen de un Dios que nos perdona y yo me caigo y tú me levantas, y vuelvo y caigo y tú me levantas. Ve lo que dice la Biblia, que el que esté firme. Y hemos hecho una cosa, lo importante no es caerse, sino, mira, tonto, lo importante es que no te caigas, porque te puede quedar en una vez. Pregúntale a la niña de Zafira que se cayeron una sola vez. Pregúntale a los corintios que estaban comiendo la cena y se quedaron ahí mismo. Entonces es mentira, es mentira, es mentira. La misericordia, y Juan, ayúdame ahí. Cuando en el Antiguo Testamento habla de las misericordias fieles, les daré las misericordias fieles del Señor, de David. Las misericordias fieles a David. Entonces yo no sé de dónde que nosotros sacamos la impresión, la idea de que la misericordia no implica castigo. Pues mira lo que le pasó a David. Tanto cuando hizo el censo como cuando hizo el desastre, mira las consecuencias que vinieron. Lo pagó él y su familia. Y dice el Señor, tú lo hiciste en secreto, yo lo voy a hacer en público. Nosotros cuando hablamos y pensamos en misericordia, no pensamos en castigo, no pensamos en castigo. No pensamos, tenemos la idea de que nos va a exonerar. ¿Dónde está él?
55:3, Isaías. Ese, no, sí, yo creo que él está citando ahí ese. Está agitado. Sí. A ver si la referencia nos manda ahí. Pero que eso está, cuando Dios le habla a David, le dice a David que si sus hijos pecan, él va a corregirlos. 55. 3. Vamos a ver si está, si nos manda aquí. 55:3. Ya tú sabes, yo estoy es. Ok. 51:4. Repíteme otra vez el cita. Isaías 55:3. Inclinad vuestro oído. Y venía Sí. Y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Isaías aquí está hablando de una palabra que Dios le dio a David, diciéndole, creo que fue cuando el Señor le dijo, yo te voy a levantar, tu hijo después de mí va a levantar. Cuando David quiere hacer el templo, el Señor dice, tú no me vas a hacer el templo, lo va a hacer un descendiente. ¿Tú lo tienes ahí? ¿Lo tienes, Juan? Sí, por allá, es por allá. Es segunda. Sí, vea, confirma. Segunda Samuel. Y le voy a decir algo, mis hermanos queridos. ¿Cuál es el versículo, Juan? El segundo de Samuel. Segunda Samuel. Creo que el 7. ¿Qué queda por ver? Sí, el segundo de Samuel. Pacto de Dios contra Dios. Ajá, tiene que ser ahí. Sí, aquí que está. Ahí tiene que estar ahí. Pacto de Dios. En el 14, creo que. Sí, sí. Sí, 14. Ajá. Yo le seré a él padre. ¿Sabe qué? Mira, yo te estoy diciendo a ti que la misericordia implica castigo en sí mismo. Pero la idea que tenemos nosotros, la sensación que tenemos nosotros cuando escuchamos la palabra misericordia, es como que Dios, como que eso no pasó, como que no existió. ¿Ok? ¿Ok? Está claro. Pero yo sé que ustedes necesitan como 15 sesiones de terapia, porque esa fuerza que hay instaurada como cultura en nosotros, eso no se va a quitar con este mensaje, a menos que la misericordia de Dios en esta mañana nos alcance y nos arranque eso de la mente. Porque la sensación que nosotros tenemos cuando hablamos de misericordia es como que Dios no va a hacer nada. Pero mira cómo el mismo Señor define la misericordia. Porque es lo más grande. Que nosotros decimos que Dios es misericordioso, el mismo Dios define la misericordia y la definición de Él la rechazamos por la personal de nosotros. Segunda Samuel capítulo 7. Versículo 13. 13. Él edificará mi casa a mi nombre, es Salomón, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él ¿qué? Léalo, hermano. ¿Cuánto de lo que estamos aquí en esta mañana tenemos a Dios por Padre? Yo le seré a él ¿qué? Por Padre. Y él será a mí ¿qué? O no somos, o los que han creído en Cristo no son constituidos hijos de Dios. Y si él hiciere ¿qué? El mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote. Pero yo debería acabar este mensaje aquí hoy. Tú lo que te querías temprano. Cayó en el gancho. Oye, yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Y fíjense que aquí implícitamente está lo que dice Hebreos 12. Habla de no menosprecie la disciplina del Señor. Porque a quien él recibe como hijo disciplina, azota a todo aquel que tiene por hijo. Amén. Entonces mire aquí. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres. Y con azote de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl. Porque como dicen los que dicen, la salvación no se pierde. Y tampoco los fuetazos. Así que deje de estar diciendo y engañándose usted mismo de que Dios tiene misericordia. Sí,
cada vez que usted recurre a la misericordia de Dios, si usted hizo algo malo, ya usted sabe, ¿verdad? Dios no se va a apartar de ti, como abandonó a Saúl. No va a quitar su Santo Espíritu, como dice el mismo Saúl en el Salmo 51. No quite de mí tu Santo Espíritu. Dios ha tenido misericordia de ti y va a tener misericordia de ti. Por eso es que la misericordia de Dios endereza el corazón. No promueve el pecado, no se facilita el pecado. ¿Por qué? Porque el azote viene. Alábalo si puede. Alábalo si puede. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante. Fíjate que dice el 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Por qué? Conforme a toda esta palabra. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque al final el reino recae en Cristo y ahí se cumple eternamente porque Él vive para siempre. Amén, hermano. Por eso es que usted lee en segunda Samuel, primera Crónica, hicieron lo malo. Y el Señor fundazo con ellos. Y lo malo y fundazo con ellos. Pero no se apartó la misericordia. Porque hay un pacto de Dios. Amén, hermano. Probablemente le hubiese convenido a ellos que el Señor los suelte. Y que no bregue más con ellos, ¿verdad? Pero el Señor dio una palabra. Yo estaré contigo hasta el final. No me voy a apartar de ti. No te desampararé. No te dejaré. Amén, hermanos. Mi misericordia es firme para contigo. Pero cuando hagas algo que no debes, te la vas a beber. Porque el que la hace la paga. Te la vas a beber. Te la vas a tener que beberla y él. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser hackeado. Dios no puede ser burlado. El hombre tiene sus consecuencias. Y te voy a decir una cosa que la Biblia dice bien claro. El que quiere amar, búscame ese pasaje, Juan, ahí. El que quiere amar la vida y ver días buenos, aleluya. Oh, santo. No, eso está en el libro de Pedro, creo que. Sí, está en el libro de Proverbios, pero él lo está citando también, Pedro. Búsquenme ese pasaje ahí. Para que usted vea algo que para nosotros... Primera de Pedro 3:10. Sí, léelo, 3:10. Léelo. Busquen ese pasaje, léalo. El que quiere amarla, porque el que quiere amar la vida. El que quiere amar, en otras palabras, el que quiere disfrutar la vida, tener una vida de color de rosa, el que quiere tener una vida así, linda, hermosa, uy, Y ver días buenos. y ver días buenos, santo. Y ahí debió entrar el don de lengua. Y yo, ¡ucha! Refrene su lengua del mal, de mal, y sus labios no hablen engaño. Tú ves. Y dice, hay gente que dice que, y todo esto es siempre problema. Cállate esa boca, para que no te manden serpiente ardiente, que te muerdan. Lo dice Pablo allá en 1 Corintios 10, citando al Antiguo Testamento, dice, para que no murmuremos, no vea que venga la serpiente. El que quiere ver días lindos, ¿qué tiene que hacer? Callarse su boca. Y tú ves gente hablando, y hasta en la iglesia, y eso que es en la iglesia. Imagínate en la casa, imagínate en todo, y habla. No sabiendo que cada vez que tú abres esa boca, hay un Dios celoso que no te la va a pasar por alto. Por lo tanto, si tú quieres tener una vida alegre, una vida linda, pare de sufrir, cállese la boca
Y todo lo que vaya a hablar que esté conforme a la palabra. Y todo lo que usted vaya a opinar que no esté conforme a su criterio, a lo que usted cree, sino conforme a para que se cubra. Porque no es yo me cubro con la sangre. Yo me cubro con mi lengua. Porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es la misericordia? Oye, ¿qué es lo que es la misericordia? Que tengo garantizado que mi Padre Celestial no me va a pasar por alto nada. Pero nosotros pensamos que es todo lo contrario. Ahora, ¿qué tiene que ver la misericordia de Dios con el castigo y las autoridades? Todo tiene que ver. Porque precisamente Pablo aquí habla de una serie de cosas en Romanos capítulo 13, de la que el creyente tiene que evitar, sabiendo que tanto por los seres humanos como por el Señor habrá castigo y consecuencia por hacer esas cosas. Versículo 9 de Romanos capítulo 13. Usted ve cómo Pablo, hablando de las autoridades, el sometimiento a las autoridades, el orden de Dios, castigar el mal, exaltar el bien. Ve cómo Pablo, dentro del mismo capítulo, pone en el versículo 9, pone el resumen de los 10 mandamientos. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, por lo tanto, la naturaleza y el propósito por el cual Dios establece al Estado es para que promueva el bien, castigue el mal. ¿Por qué no debemos temer? Porque delante de Dios tenemos por mandamiento no infringir la ley, no hacerle daño al prójimo. Amén, hermanos. Por lo tanto, la naturaleza, el propósito de nuestra vida tiene que ser y es similar a la intención con la que Dios constituyó esa institución. Y Pablo advierte en el versículo 11, dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Cuál es el sueño? ¿Qué es sueño aquí? ¿Qué es sueño aquí? Aquella idea tonta, pues, te vendieron sueño. Aquella idea tonta de que nuestras acciones no tendrán repercusión aquí y allá, y que las consecuencias de nuestros actos no nos van a alcanzar. Versículo 9, versículo 11. Y conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, que son las que te acabo de mencionar arriba. Que son las que te acabo de mencionar arriba en el versículo 9. Que se supone que es la dirección donde va y debería estar el Estado. Por ejemplo, hace años el adulterio en este país tenía consecuencia penal. Después se quitó. Porque el Estado está para preservar la voluntad de Dios. Entonces, la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, ¿cómo? Honestamente, no en glotonerías. Ya tú sabes. ¿Sabes que aquí, si ustedes leen el libro de Gálatas, cuando habla de los deseos de la carne, menciona la misma palabra, o sea, sí, glotonería, borrachera, porque eran los paris que hacían en aquel entonces. Era una fiesta donde se comía y se bebía, pero de a duro.
De hecho, de ahí que viene la palabra carnaval. Desfile de la carne. Y las máscaras eran para eso. Para que al otro día nadie se diera cuenta quién tú eres. Y tú ves que todavía sigue en algunos grupos de tradición que se desacatan, hacen de todo. Pero nadie sabe quién fue. Para eso era una máscara. Para que tú le dieras con todo. Hiciera lo que tú sabes. Y que nadie, al otro día no había vergüenza. Primero era de noche. Había máscara puesta. Estaba todo el mundo borracho. Borracho, fumado, bebido y con cuarto. Señores, lo que pasa, hoy en día nosotros nos asombramos cuando esa gente de allá atrás, esos tipos estaban locos de verdad. Locos de verdad, de verdad, de verdad. Lo que a nosotros nos horroriza hoy, bueno, oiga lo que dice el Señor al pueblo de Israel. Le dice, cuando te cases, no te cases oye lo que dice, con el primo tuyo. Con el ¿qué? Con la hija de fulana. ¿Tú sabes por qué dice? Porque en Egipto no importa. Entre hijos se casaban. Padre e hijos se casaban. Y dice, y en Canaán donde tú vas, también hacen eso. O sea, lo que a nosotros, eso era el diario vivir de esa gente. Por eso nosotros, si conocemos las Escrituras, nos vamos a alarmar menos de las cosas que uno oye que pasan. Porque ya la Biblia te está informando. La Biblia te está diciendo lo que va a pasar. Y lo que pasa. Hay cosas que pasan en la sociedad, hasta en una iglesia. De hecho, en la iglesia de Corintios, habían roto récord. Porque se oye entre ustedes que hay fornicación, que ni siquiera los impíos. Ya tú sabes. Y dice Pablo, y lo que a mí me molesta, dice, y ustedes están orgullosos. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería. Acuérdense donde vomitaban los romanos. Los romanos usaban unas harturas de romo y de comida. Iban, se metían el dedo y volvían para atrás. Claro, ¿tú no lo has visto en la película? Chacho, es una locura. Claro, se metían el dedo y vomitaban y volvían para atrás, dale. Era una locura, te estoy diciendo que era una locura. Entonces andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidias, sino vestidos de qué. Y no proveáis. Ay, chichi. ¿Por qué Pablo termina este capítulo? Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 14.1, o sea, en el capítulo 14.1, dice, recibid al débil en la fe. Lo que quiere decir que cambió la idea. Cambió la idea. Amén, hermanos. Cambió la idea. Aquí Pablo arranca otro tema. Ahora, desde el capítulo 13, versículo 1, y desde el 12, realmente, Pablo introduce. Entonces, por eso, cuando habla de la autoridad, termina enumerando los mandamientos, diciéndote, es que la función del Estado y lo que el Estado tiene que castigar es el quebrantamiento de la ley de Dios. Y por lo tanto, si tú andas como creyente y tienes un pacto delante de Dios de vivir en santidad en Cristo Jesús, pues no deberías tenerle temor a la ley, ni al Estado, ni al orden que Dios ha puesto, porque precisamente la razón por la que Dios ha establecido ese orden es para golpear al que hace lo malo, es para quebrantar al que hace lo malo, es para perseguir hasta extinguir el mal, sea cualquiera que sea los métodos, porque no en vano lleva la espada. Por lo tanto, si yo ando acorde a la ley de Dios y por ende voy a coincidir en muchísimas cosas con las leyes terrenales, yo no debería tener temor. Y no solo eso, sino que cuando el Estado persigue y castiga y pone en 29, en 29 hierro. ¿Usted no sabe lo que significa 29? Ah. 29 es que lo pongan en 29. ¿Por qué 29? No sé, ya hay que preguntarle a Hierro. Sabe que ese es el John Wick cristiano de nosotros. El asunto es que, pero tú ves la iglesia consternada. Entonces yo te pregunto,
¿Qué fue? Que no leyeron las Escrituras. No entendieron las Escrituras. Bukele es un santo, hay que prender una vela. ¿Derechos humanos de quién? ¿Del que roba o del robado? Porque parece que es un perro que están robando. Ellos nada más salen para una cosa, pero no salen para la otra. Entonces, aparentemente, que quieren preservar, mentira del diablo, son promotores de la corrupción. Por eso donde quiera que ellos están, siempre el mal prolifera. Hermano, es que a veces el Estado comete errores. Si lo cometen conmigo mañana, no digan nada, que me mandan para el cielo. Y ya se acabó, no es lo cual es muchísimo mejor. Porque Dios no puede ser burlado, hermanos. Dios no puede ser burlado. Ese pasaje está en Gálatas capítulo 6. Con esto termino. ¿Sabe qué es lo más lindo? Lo más lindo es que hay muchos hermanos aquí hoy que se sienten como que le dieron una pela. ¿Sabe qué es lo más lindo? ¿Sabe qué es lo más lindo? Que esto nada más es palabra. Evita la correa y el azote del Señor. Que eso sí es verdad que no va a ser sensación, ¿no? Porque es que Dios aprieta pero no ahorca al que le teme. Y al que tiene como propósito de vida, aunque falle, vivir para agradarle a Él. A los demás, no en vano lleva la espada. Claro que aprieta y ahorca y te rompe el cuello. Porque no en vano lleva la espada. Y aquí quiero que sepan que ya yo acabé este mensaje ya. Ya yo acabé. ¿Para qué voy a leer Gálatas 6? Bueno, porque que tengo hace rato mencionándole a ustedes que no en vano lleva la espada. Que Dios no puede ser burlado. ¿Están ahí ya? Versículo 7. No os engañéis. ¿Y qué pasa con la gente que reclama, pide, exige la misericordia? Y sabe una cosa, que independientemente del mal concepto de la misericordia, como quiera el castigo viene. Y ya ha venido. Y ha pasado ya. Porque Dios está hablando claro, independientemente de que nosotros no entendamos. Amén. Amén. Versículo 7. No os engañéis, porque eso es lo que pasa con nosotros, que nos engañamos. Que nos engañamos. Y Pablo dice, mira, independientemente de que tú en tu cabeza quieras creer lo que tú quieras creer, tú solamente estás engañado. Amén. Y en este capítulo de Gálatas 6, hay 2 veces que Pablo utiliza la palabra engañarse a uno mismo. En el versículo 3, el que se cree ser algo, no siendo nada, ¿qué? Asimismo, ya. O sea, lo que tú crees en tu cabeza tiene que estar respaldado por tus obras, por tus acciones. Amén. Si no, te engañas a ti mismo. Versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. No importa que tú invoques la misericordia. No importa que tú creas que la misericordia. Si tú lograste escaparte, Dios no puede ser burlado. Y en el mundo hay un concepto que se llama libertad condicional. Interesante. Interesante. Porque la libertad que tenemos nosotros en Cristo es condicional. Por eso tenemos un grillete en el corazón que se llama Espíritu Santo. Que está monitoreando lo que hacemos y lo que decimos. ¿Dios no qué?
todo lo que tú y yo sembremos. ¿Cuántos de los que están aquí han escuchado, leído este versículo 7? Muchas veces, ¿verdad? Lo raro es que Pablo diga ese versículo después del 6, que es lo que no tiene sentido. ¿Qué dice el versículo 6? Que es enseñando la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que no instruye. No os engañéis. No se engañe. No te muevas, ¿no? Dios no puede hacer nada. O sea, usted ve que todo lo que estamos aquí hemos leído ese pasaje y lo hemos escuchado. Nadie dice amén ahora. Pero la suerte que hay un video y un audio. Y ante el juez yo lo voy a presentar como evidencia. Me remito a la prueba. No dice el texto aquí. No ves cómo sigue la continuidad del versículo 7. ¿De qué? No, ahora no entienden. Y estamos en tiempo. Ahora no entienden. ¿Qué dice? No es una continuidad. ¿Por qué nosotros leemos el versículo 7 como que Pablo, como que es nuevo el tema? No. Precisamente lo que Pablo está tratando de decirte es de continuar la idea que inicia en el versículo 6. ¿Por qué? Porque en el 5 Pablo está concluyendo la idea que empieza en el versículo 1 al 5. En el 6 Pablo mete otro tema que no era el que venía hablando. Por lo tanto, el versículo 6, el versículo 7 es la continuidad del versículo 6. Por lo tanto, cuando Pablo dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará, no solo está hablando de las consecuencias del pecado, amarrado con el 6, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando, hermano? ¿Pero qué es lo que le pasa a ustedes? Hay que coger un tizón encendido y pasarlo por la mente. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena. ¿Quién? Los otros días que un hermano me llamó y dice, mándame una cuenta ahí. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Que yo te puedo bendecir? Porque uno no está acostumbrado a eso. Me digo así. El asunto es, oye bien, el que es enseñado, ¿y sabe por qué? Porque, mire, yo no necesito dinero. Estoy leyendo este pasaje por otra razón. ¿Ok? Porque siempre están tirando puya, tú sabes. Siempre que trata de dinero, siempre están tirando puya. ¿Tú sabes cómo? El asunto es, claro que yo necesito dinero, muchísimo, pero no lo estoy diciendo por esto. ¿Ok? Oye bien. Lo que pasa es que cuando estaba predicando el mensaje que estoy predicando, me sentí mal porque cité el texto sin el contexto. Entonces sigo perpetuando la misma idea de todo aquel que te cita ese texto sin aclararte el contexto. Por eso fue que me tomé los últimos minutos para llevarte allá y que veas a qué se refiere Pablo cuando dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Aquí la palabra siembra, ¿en qué contexto Pablo la está usando? En el contexto de cómo usted bendice a quien le entrega la palabra. Por eso tenemos una de las advertencias más severas de las Escrituras. Dios no puede ser burlado. Pero mira, después de qué y en continuación de qué. Amén. Y de hecho, porque el que siembra para su carne, ¿se acuerdan? Dice, no proveáis para los deseos de la carne. Que termina en Romano 14, Romano 13. Porque el que siembra para su carne aquí, de la carne segará corrupción. Claro que sí, porque recuérdate que la ropa, los zapatos, el perfume y todo lo que tú has comprado a lo largo del tiempo, has tenido que arruinarlo, arrumbarlo, regalarlo, botarlo. ¿Por qué? Porque se corrompe, se destruye con el uso. El que siembra para su carne, de su carne que segará ¿qué? Corrupción. Por eso tú ves que los sacos se ponen feos, las camisas se ponen feos, los poloches se ponen feos, los tenis se rompen, porque se corrompe, se pierde en el tiempo. Por eso lo que te está diciendo Pablo es, trata de sacar una porción de lo tuyo para que sostenga a quienes te sostienen con la palabra, porque es la única cosa que va a tener repercusión más para allá.
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, la textual, hermana dice, en E minúscula, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque el espíritu de uno. Tuyo. Por eso cuando el que siembra para el espíritu, del espíritu en mayúscula, Espíritu Santo, el que siembra para su espíritu, ¿cómo yo siembro para mi espíritu? Invirtiendo recursos económicos para ser instruido en la palabra del Espíritu Santo, por valorar, porque recuérdense que la palabra es inspirada por el Espíritu. Por lo tanto, cuando yo pongo mi dinero por encima de las Escrituras, yo le estoy diciendo al Espíritu Santo que mi dinero vale más que su palabra inspirada. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, incluyendo que este mismo cuerpo se lo van a comer los gusanos. Mas el que siembra para el espíritu, aunque en las 60 parece es mayúscula, pero en realidad es el tuyo, el que siembra para ti, para tu interior. El Espíritu Santo te va a recompensar, segará vida eterna. Por lo tanto, no nos cansemos, aleluya. ¿Sabe quiénes son los que nos pueden cansar? Que nos cansamos. Los que predicamos y los que siembran. No nos podemos cansar los que predicamos y enseñamos y los que siembran en eso para que se sostenga. Porque a uno se le mete un cansancio. Y la Biblia lo dice bonito aquí, pero en realidad un desánimo, un desencanto. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, sino que si no perdemos el juicio, si no nos desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente quiere decir, y en especial, y con énfasis, palabras de Dios. Ay, es un católico reformado. ¡Uy!